Buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriela Guayo. Estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy en quinto B de contabilidad. Hoy vamos a hablar sobre el dictamen de la auditoría. Al referente a la redacción, se enfocan las categorías de dictamen, su estructura y los tipos de opinión que puede emitir el auditor. También se presenta un marco para identificar los aspectos a tener en cuenta el desarrollo de una auditoría. Eh, a continuación se tratan aspectos relativos en la emisión definitiva del dictamen, la evaluación de los resultados de la discusión y entrevistas con los directivos de la organización. Finalmente, hay dos aspectos. Son muy fundamentales para considerar en el auditor: la fecha del dictamen y los derechos subsecuentes. Las normas de auditoría generalmente aceptadas requieren que se emitan un informe siempre que el nombre del auditor esté asociado con estos estados. Por su parte, las normas del INTOSAI, o sea, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores relativas a la elaboración del informe, establecen que al finalizar de cada fiscalización, el auditor debe preparar por escrito su opinión o un informe poniendo de manifiesto en forma adecuada los hechos descubiertos. Su contenido debe ser fácil de entender, estar exento de vaguedades o antigüedades, incluir solo aquella información debidamente documentada, y además debe ser independiente, objeto, imparcial y constructivo. Además, señalado en la relación de la auditoría, regularidad, el auditor debe preparar su propio informe escrito. Bien formará parte del informe de las cuentas o será presentado por separado. De los controles de la conformidad a las leyes y reglamentos vigentes, el informe comprenderá una declaración de la confirmación positiva de las partidas comprobadas y una confirmación negativa de las partidas no comprobadas. Un pequeño concepto de la definición del dictamen de la auditoría. El objeto de la auditoría financiera es en el sector público, es el examen de los estados financieros de determinar entidades y cuya finalidad se emita una opinión sobre los mismos. Toda opinión se denomina dictamen. Segundo, la redacción del dictamen. El dictamen de la auditoría es el medio a través del cual el auditor emite su juicio profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El dictamen es la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizó cada una de las distintas fases de una auditoría. Tiene como objetivo finalizar la emisión del dictamen. Es común que el informe de la auditoría sobre los estados financieros se lo denomine dictamen del auditor, expresión usada por el cual organismos profesionales en el pasado, actualmente la profesión del contador público, ha generalizado su dominación bajo el nombre del informe de auditoría, que es la expresión más apropiada. También de uso general denominada dictamen al documento del informe donde el auditor emite su opinión. Preparar un buen informe de auditoría requiere algo más que tener conocimientos profundos de auditoría. Requiere ordenar correctamente los hechos y expresar las opiniones, haciendo uso de un lenguaje correcto, actual, comprensible e incluso persuasivo. Antes de elaborar un informe, el auditor efectúa una revisión minuciosa de papeles del trabajo para asegurar que estos estuvieran cumpliendo satisfactoriamente los objetos de la auditoría. Es decir, que se hayan estado todos los cabos sueltos, además de considerarse todos los asuntos de importancia y todas las cuestiones planeadas hayan sido resueltas. Segundo, tenemos las categorías del informe. Existen 4 categorías del informe. Ahí la principal del informe de auditoría es del estado financiero. ¿Cuáles vamos a resumir? El informe de auditoría basado en un examen de estados financieros preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptadas.
Segundo, informe especial de auditoría basado en exámenes de algunas cuentas, procedimientos de auditoría convenidos o con una base de contabilidad diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tercero, el informe de certificación basado en el cumplimiento de un contrato de certificación. Cuarto, informe basado en la relación del análisis. Tenemos en lo siguiente, la estructura. El dictamen de la auditoría está compuesto por 7 partes principales, que son las siguientes. Título del informe debe ser: las normas de auditoría requieren que se dé un título de informe y que dicho título se incluya la palabra independiente, expresión que en alguna es ESFE, queda entendido entidad fiscalizada superior, no se utiliza. Segundo, destinatario del informe. Por lo general, el informe es dirigido a la entidad o su titular, accionista o consejo directivo. Tercero, párrafo de introducción. Este párrafo cumple 3 funciones. La primera es establecer en forma clara que el tipo de trabajo realizado en una auditoría o examen de estados financieros. La segunda, lugar que señala distinguidos los estados financieros que se auditaron, incluyendo las fechas del balance, generalmente, y los periodos contables, y a los que corresponde la redacción de los estados financieros en el informe debe ser identificado a los que utilizan la identidad en los estados financieros. Tercero, debe incluir que los estados financieros son responsabilidad directamente de la entidad pública. Auditoría en la que la responsabilidad del auditor es manifestar una opinión basándose en su auditoría. El propio de esta información es comunicar que la administración de las entidades es responsable de escoger los principios de contabilidad generalmente aceptados y tomar sus decisiones de mediación y declaración al aplicar dichos principios, además de aclarar los roles o papeles respectivos de la administración y de su auditoría. Párrafo del auditor. Este párrafo es una declaración de hecho sobre lo que hizo el auditor en la auditoría, incluyendo un primer lugar, la indicación que el auditor siguió. La auditoría generalmente es aceptada, así como las normas de auditoría gubernamentales emitidas por el EF. Luego de describirse brevemente algunos aspectos importantes de la auditoría. El párrafo de alcance indica que la auditoría se hizo para tener una cuenta certera. O sea, una cuenta razonable sobre los estados financieros están libres de errores o materiales. Quinto, tenemos el párrafo de opinión. Es un informe normal. En este párrafo se indican las conclusiones del auditor, lo cual se basa en los resultados de la auditoría. Es parte del informe. Es tan importante que a menudo todo el informe de auditoría A menudo todo el informe de auditoría se le conoce solo como la opinión del auditor. Es recomendable que tales conclusiones lleven implicados los 4 elementos básicos de los hallazgos de auditoría, es decir, condiciones, criterios, causas y efectos. Las normas del EFES y firmas del auditor contienen la información del EFES que llevó a cabo la auditoría, así como la identificación y firmas del auditor referente al informe. Séptimo, lugar y fecha del informe. En esta parte debe mencionar la localidad, o sea, el lugar y la fecha del informe. Aquella en la que el auditor concluya el procedimiento del auditor más importantes en el campo. Esta fecha es importante para los usuarios porque indica su último día en que el auditor es responsable de analizar sucesos significativos que ocurrieron después de la fecha de los estados financieros. Hay 2 o 3 tipos de dictamen. El dictamen puede ser el cuarto tipo, el dictamen sin salvedades, denominado también dictamen sin modificaciones, estándar o limpio. Es el que concluye que los estados financieros presentan razonablemente. Un modelo de este informe se aprecia en el Epidense A, dictamen con salvedad,
es el que concluye que los estados financieros se presentan razonablemente, salvo por algunos aspectos puntualmente especificados. Un modelo de estos es el tipo B, podemos ver en los siguientes modelos. 3. El dictamen de adverso. Es el que concluye que los estados financieros no se presentan razonablemente. 4. El dictamen con abstención de opinión. Es el que señala la opinión del auditor para dar una opinión cualquiera de los tipos anteriores. Vamos a unas condiciones a tener en cuenta para emitir un dictamen destinado al sin salvedad. La condición 1. Cuando el auditor no ha acumulado suficientemente evidencia para concluir que los estados financieros se presenten de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, existen restricciones de su alcance. Existen dos causas principales de la restricción de su alcance: restricción que impone al cliente y restricción ocurridas por circunstancias fuera de control del cliente o del auditor. Condición 2. Cuando los estados financieros no se han preparado de acuerdo con sus principios de contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de contabilidad para el sector público. Condición 3. Cuando el auditor no es independiente. Vamos a tener una discusión sobre el dictamen. Esta actividad consiste en la discusión del dictamen con los directivos de las entidades públicas, auditoría, con criterio objetivo y constructivo. Esta confrontación del informe de auditoría con el ente auditado es un aspecto importante y necesario en todas las auditorías. Se lleva a cabo una entrevista final después de terminar el trabajo de la auditoría en el campo y luego de ser evaluados los hallazgos de la auditoría. Se dictan las observaciones con el comité de asesor de auditoría y se confecciona el dictamen en borrador. El propósito de esto es dar a conocer a la alta dirección de la entidad los hallazgos no absueltos y respecto de los cuales no se recibieron respuestas en la etapa de ejecución. Principales de la entrevista. La entrevista principal debe considerarse en la posible a los siguientes funcionarios por la entidad: ejecutivo superior, el primero, director de administración, director de finanzas, director de cada área examinada con hallazgos no absolutos. Por la ESFES, Contraloría General, Tribunal de Cuentas, auditor superior, auditor jefe o encargado. La estructura de una entrevista del dictamen. Así es, el propósito de la entrevista está claramente determinado por los auditores que se previenen conocidos por las entidades auditadas. Es conveniente considerar todas las etapas que son habilitadas en cualquier tipo de entrevistas. Esto es la preparación, la ejecución y la evaluación o analizar el resultado. La etapa de preparación, además de la cita previa y la expresión del propósito de ella, incluye un resumen de los temas a tratar y la forma como estos serán planteados. Tenemos la emisión del dictamen. En los acapites anteriores se han descrito los procesos de elaboración del dictamen preliminar y su discusión con los ejecutivos de las entidades públicas auditadas. Estos procesos concluyen con la emisión, esta vez definitiva, del dictamen de auditoría. Por lo tanto, en seguimiento se analizan los diferentes aspectos que deben tener presentes al momento de emitir un informe. Validación del dictamen. Después que el auditor ha conversado con el ejecutivo de las entidades públicas, los hallazgos redactados en el informe preliminar y a ponderar suficientemente el efecto de las evidencias que sustentan dicho informe, procede a evaluar la información obtenida para luego acordar con el comité asesor de auditoría o con el director de auditoría la estructura y contenido del dictamen de auditoría. Fecha del dictamen. Un elemento importante que debe de considerarse es la fecha del cual se emite el informe, lo cual debe corresponder a la fecha en la que el auditor concluye su proceso de la auditoría más importante en el campo. Toda vez que indica a los usuarios del informe de auditoría, día que el auditor es responsable de analizar sucesos significativos
ocurridos posteriormente a la fecha de los estados financieros. Por ejemplo, si el balance general está fechado el 31 de diciembre y el dictamen de autoridad ha sido emitido el 30 de marzo, entonces se supone que el auditor ha investigado además las operaciones y sucesos importantes ocurridos entre ambas fechas, que no están contenidos en los estados financieros, pero que pudieron incluir en las informaciones presentadas con ellos. Hechos subsecuentes. ¿Cómo se dice la responsabilidad del autor? Por eventos subsecuentes comienza en la fecha de los estados financieros y termina en la fecha en que concluye el trabajo de campo. De esta manera, cualquier informe pertinente descuenta como parte de la revisión de estos hechos subsecuentes, sin incorporar en los estados financieros antes de una emisión. Pero eventualmente podría ocurrir que con posterioridad a la emisión de los estados financieros de la auditoría y el consiguiente dictamen de la auditoría, se descubrirán hechos que afectan o no al informe de auditoría. Por ejemplo, podría ocurrir que una cuenta para cobrar en el momento de la auditoría se considera como cobrable, no resuelta tal en momento posterior debido a que el deudor declara la quiebra. O en otro caso, cuando con fecha posterior el auditor se entera que los estados financieros cuyo dictamen fueron emitidos sin salvedad incluyeron un error significativo o información engañosa, como ventas ficticias importantes o inventarios obsoletos no determinados. Muchísimas gracias.